Cuadros informativos, generando cuadros de comunicación. Esto es Contacto Ciudadano. Amigos de Contacto Ciudadano, nos encontramos con el senador de la República, el licenciado Francisco Domínguez Servién. Y pues bueno, un honor tenerlo aquí de visita. Licenciado, senador, muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, te agradezco a ti la entrevista y estamos a tus órdenes. Antes de desearte a ti y a todos los que están escuchando esta entrevista, un feliz año y todo, mucha salud y mucho éxito para el 2013. Pues muchas gracias, pues cerramos un año importante, se cierra un ciclo con el panismo, pero comienza también otro ciclo con un pacto muy importante, al cual se suma el PAN, se suma la izquierda y se empiezan a ver los trabajos, las reformas. Una, se aprueba la reforma laboral propuesta por el presidente Calderón, que ustedes como que la van ajustando y se aprueba. Nos manda un mensaje muy importante el partido, el Senado, la legislatura, muy importante, sumar, cosa que en el pasado el PRI y otros partidos no hicieron para apoyar precisamente las grandes reformas que hacían falta a un gobierno panista. ¿Cuál es su posición, cuál es su punto de vista? Pues estamos dándole la lección al PRI de que en los 12 años que el Partido de Acción Nacional fue gobierno y propuso una reforma hacendaria, propuso una reforma energética, quiso poner en la mesa una reforma educativa, propuso la reforma laboral, el Partido Revolucionario Institucional no quiso ir con las reformas, a la hacendaria sí se dio en el 2008, la cortaron, la energética la minimizaron a lo más pequeñito, nada más, fue yo ni le llamo reforma, le llamo miscelánea fiscal, a la laboral, se les dio la oportunidad que sacaran la del PRI, que no sacaran la del PAN, luego se les dio al PRD que sacaran la del PRD, no quisieron, y llega el nuevo Senado de la República y ponemos nosotros de que si es en favor de los mexicanos, a pesar de que no somos ya gobierno, Acción Nacional sí le iba a entrar, y ahí está, a pesar de, como bien lo comentas, la reforma laboral la pone todavía el presidente Calderón, la sacamos adelante, el PRI no quería que pusiéramos el sindicato, la transparencia de la democracia, lo subimos, lo pusimos, lo aceptaron, los convencimos y se puso, y sacó el presidente Peña dentro del pacto la reforma educativa, la presentaron, no habían puesto la profesionalización educativa, la pone Acción Nacional en la mesa, la negociamos y hay una reforma educativa. A partir del 1 de febrero entraremos en el segundo periodo ordinario, vamos a ver qué dos reformas preferentes manda el presidente de la República o cuál es el propio Senado de la República o el Congreso Federal pudiera establecer y trabajar, porque todo el mundo lo dijimos en campaña, los candidatos a presidente de la República, los candidatos al Senado y a las diputaciones federales, que le urgían reformas estructurales a nuestro país, y si lo dijimos, bueno, pues hay que poner, no por si estamos en el poder o no estamos en el poder, por las mexicanas y los mexicanos que lo merecen, de que este país sea más competitivo de lo que ya afortunadamente estos últimos 3 años lo ha logrado, ¿no? Y además pareciera incongruente, a lo mejor voy a decir una incongruencia, pero a lo mejor probablemente el Senado de la República hoy por hoy, la misma Cámara de Diputados, quizá obtenga más que cuando fuera un gobierno federal. Quizá, o sea, desde el punto de vista de estas reformas, apoyando a un proyecto como lo está proponiendo en los 90 y tantos puntos que propuso el presidente Peña Nieto al inicio de su gestión. Sí, pareciera que el Senado de la República va a ser quien, y digo el Senado porque en el Congreso no alcanza los números, tiene la mayoría minoritaria el Partido Revolucionario Institucional con el Verde Ecologista, 251 votos, entonces no hay mucho manejo de acuerdos, pero en el Senado de la República sí, ya lo hemos demostrado y vamos a hacer el equilibrio, pero no vamos a la mezquindad política, sino vamos a trabajar por las mexicanas, los mexicanos, y lo van a ver de frente y de cara en los siguientes días a partir del 1 de febrero, donde ya lo demostramos. Hay quien califica a las 62 legislatura
como la más trascendental en la historia del Senado de la República de México, porque llegamos a los acuerdos a pesar de ser 5 fuerzas políticas diferentes en el bien y en el favor de México. Muy importante, un señalamiento, usted ha estado muy de cerca a los productores agropecuarios, usted ha sido presidente de la Unión Ganadera, es usted médico veterinario. Muy importante la reforma que se da, las propuestas, sobre todo el programa de abatir el hambre que propone Peña Nieto. Vamos a reactivar el campo, es lo que dice. Yo creo que esto es un tema que se ha pospuesto por muchos años, incluso a raíz del Tratado de Libre Comercio. No se tecnifica el campo, no se moderniza, no ha habido recursos. ¿Cuál es su punto de vista? Porque usted pues es una persona que incluso tiene es productor también agropecuario. ¿Cómo ve Francisco Domínguez esta propuesta y cómo va a participar el PAN, claro, sobre todo en el Senado? Mira, voy a hacer, bueno, para empezar, cuando empezamos en el Senado, decidí inscribirme. Cada senador tiene derecho a inscribirse en 4 comisiones para trabajar, aunque trabajas en todos los temas, trabajar en 4 puntuales, y decidí apuntarme, y afortunadamente quedé dentro de la Comisión de Hacienda. Soy miembro de la Comisión de Energía, soy miembro de la Comisión de la Defensa Nacional, y soy secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Hasta el momento de hoy, en el Senado de la República no se ha presentado el secretario de Agricultura. No tenemos un programa en el cual saber cómo va a enfrentar la problemática del campo mexicano, del sector agropecuario mexicano, el gobierno federal. Sí está dentro de los 95 puntos, me queda claro, y lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, abatir el hambre en México, en las zonas rurales de nuestro país, donde hay un autoconsumo. El pequeño productor, el pequeño propietario, el ejidatario produce sus propios alimentos, pero el problema es fuerte. No somos autosuficientes en leche, no somos autosuficientes en cereales, y en cereales entra el maíz, entra el trigo, entra el sorgo, entra el frijol. Imagínate que ya lo estamos importando de China. Y hasta de Chile. Y de Chile. De China también. En las carnes, en las 3, res, cerdo, ave, el reto es demasiado grande. Y ahí tiene que empezar con lo que tú bien dijiste, ¿no? Nosotros, te voy a hablar del 92, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio. Creo que se cometió un error, no debieron haber metido al sector agropecuario, porque no estábamos listos para competir. Yo siempre lo digo, no estaba listo un productor de maíz listo para competir con un productor de Nebraska o de Texas. Un productor lechero mexicano estaba listo para competir con un productor lechero de Canadá. No estábamos listos. Sí quiero decir que el presupuesto que se ha otorgado para el sector agropecuario año con año viene creciendo. El presupuesto que se acaba de aprobar para el ejercicio 2013 para el campo mexicano es de 300 mil millones de pesos. Es dinero suficiente. Casi un 12% más que el año pasado. Es dinero suficiente, y vamos a ver cómo lo diversifican y cómo lo apuntalan verdaderamente en los productores que necesitan cambiar, tecnificarse y apuntalar. Cómo vamos a ser productivo en lo que sabemos que podemos ser productivos, ¿no? Sabemos que podemos ser productivos. Te hablo de Querétaro, por ejemplo. Aquí en San Juan del Río somos un granero junto con Pedro Escobedo de maíz. Entonces habrá que apostarle a los productores de maíz de San Juan del Río, junto con Pedro Escobedo, y me voy y junto a Miaco y Huimilpan. Ahí podríamos tener un granero de maíz en México. Somos el productor número 1 o 2, se va moviendo de pollo en el país. Estamos en el 9º o 11º lugar de producción de leche en el país, pero la cuestión del pollo y la cuestión de leche lo hacen los grandes. ¿Cómo vamos a hacer para ayudarle a los medianos? ¿Cómo vamos a hacer para ayudarle a los pequeños? ¿Cuál va a ser la política? Ahí voy a estar muy atento,
voy a tratar de impulsar una reforma al sector pecuario mexicano. Desde el Senado de la República estoy pensando en hacer algunas iniciativas que coadyuven, no que vayan en contra de la política del gobierno federal, sino que coadyuven al sector agropecuario en México. Somos el país que más acuerdos comerciales tenemos. También ayudar ya a los que están listos, ya a los que están preparados a que exporten a China, que es un mercado nuevo, que saque sus productos, pero los huecos que quedan, ¿cómo hacemos? Necesitamos una infraestructura enorme. Te doy el ejemplo sin crítica, más bien, ¿qué hacemos? En Querétaro, en el municipio de Querétaro, hay un rastro municipal que ya es tipo de inspección federal, pero si nos venimos aquí a San Juan del Río, es un rastro municipal que ya no cumple con las leyes ni de salud ni de reglas zoosanitarias para competir. Entonces, ¿por qué no se le da recursos para convertir el rastro municipal de San Juan del Río en un rastro tipo inspección federal para que sea un ejemplo? Entonces, ya hay dos ejemplos. ¿Cómo apuntalamos en el distrito 1 de riego y 2 de riego con sistemas de tecnificación para que sean más productivos? ¿Qué semilla mejorada se les apoya para que sean más productivos, que saquen más toneladas por cada hectárea que siembran? Y el riego, pues que sea un riego donde pues vamos a hacer varias cosas. Vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar agua y vamos a ser más eficientes. Entonces los retos son grandes y vamos a estar observando, vamos a estar puntuales. No nos toca a los senadores decir que les pongan recursos al campo de San Juan del Río, le tocan a los diputados federales, pero bueno, vamos a estar llamando la atención, haremos los llamados necesarios para apuntalar no nada más a San Juan. Pedro Escobedo es muy importante, a Mialco, Huimilpan, y la Sierra Gorda. La Sierra Gorda tiene un potencial pecuario, si me dices Peñamiller, pues puede ser un productor importantísimo de cabritos, de leche de cabra. Si me dices Landa, tiene una parte que puede ser de producción, sí, de maíz, pequeña pero necesaria. Si me dices Jalpan, hay ya invernaderos, tendríamos que ir con ese tipo de sistemas. Aquí mismo en San Juan del Río, hay que fortalecer el sistema de rosas. ¿Por qué lo hicieron en el Estado de México? Porque había un potencial presidencial donde los invernaderos de rosas le pusieron sistemas de frío para transportar y exportar sus flores. ¿Por qué no pensar aquí San Germán, San Javier, en todas estas zonas, en estas comunidades, en ayudarles a que sean competitivos? Si no estamos hablando de exportar, ¿cómo llevan sus rosas, sus flores al mercado más grande del mundo, que es aquí el Distrito Federal? El Distrito Federal, claro, también. Creo que hay mucho potencial, pero mucho trabajo. Esto no es nada más de poner dinero en la mesa, sino que aterrice al productor y que se le dé seguimiento, que vaya cumpliendo con ese círculo de ir a la producción al consumidor final. Y también muy importante, senador, hay una parte, lo que sería la acuicultura, lo que sería la pesca en México, también es parte de ese sistema productivo de alimentos que también está muy abandonado. Si el campo está abandonado, cuando menos hay productores, esto lo decía, de autoconsumo, pero ya hay pescadores que han abandonado prácticamente los litorales, que ya se integran a las ciudades. Incluso se ha generado también una migración muy, muy, muy crítica, muy delicada. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Porque pues México tiene más litorales que campos. Tiene más, somos ricos en especies marítimas y creo que no se ha explotado. Incluso han intervenido otras empresas de otros países para explotar el mar mexicano. Creo que ahí también hay un foco rojo y hay que poner también la mira. Ya el Senado de la República hizo un llamado a que Conapesca se separe de la Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos y Pesca. Ajá. Que sea totalmente separado, porque coincido contigo, tenemos
litorales, tenemos mar, tenemos una riqueza impresionante, y donde si no lo hacen los pescadores mexicanos, los dejamos ir y los hacen los japoneses, los peruanos. A este nivel estamos hablando, y hemos ya autorizado que en el Senado de la República se cree una comisión de pesca. Ya está aprobada, y en esta comisión estará trabajándose hasta que logremos que se separe y que tenga un titular propio, que tenga un programa de trabajo propio y que tenga un presupuesto propio. Tenemos que ayudar a la pesca de este país, a los pescadores, y a que es algo en donde pueden sobrevivir y darle vida a muchísimas familias que viven en estados que tienen mar, que tienen la posibilidad de darle una vida digna a sus familias, y inclusive a ser mucho más agresivos y competitivos en la exportación de lo que tenemos en nuestros mares. Otro tema muy importante, la reforma educativa. Al final de cuentas, creo que no se puede hablar de una reforma educativa sin el personaje que es el sindicato de maestros. Ya hablaba por ahí el movimiento de Morena, 80,000 profesores que se van a integrar a este partido cuando se convierta en partido, lo que es la coordinadora de la educación. En fin, no se puede hablar de una reforma educativa si no se concilia con estas fuerzas políticas, con estos liderazgos sindicales. ¿Cuál sería la propuesta del Senado de la República? ¿Cómo ve usted la propuesta? ¿Va a haber verdaderamente esa reforma? ¿Sí se va a revolucionar en un momento dado la educación en México? Tiene que ser. Yo creo que ya llegó el momento en cambiar todo el sistema educativo, desde los maestros, los alumnos, la infraestructura educativa. Yo quiero decirte que es lamentable llegar a una escuela primaria o secundaria, y donde en secundaria ves un matriculado de 1,700 alumnos, o en una primaria otro matriculado importante, y te dicen, me falta una aula de clases, o no, los baños no son suficientes, o están en pésimas condiciones, o hay una materia obligatoria que es educación física, y ¿dónde hacemos educación física? Si no tenemos espacios deportivos. Entonces se tiene que ir con algo totalmente integral. Maestros evaluados, pero también incentivados. Los alumnos, pues estará parte de la responsabilidad de los padres de familia junto con los maestros, pero primero de los padres de familia. Pero sin infraestructura podemos hablar de mucha reforma, pero si no le damos aulas, mesabancos y toda la infraestructura que necesita un alumno y el maestro para poder enseñar, no damos una infraestructura en donde un alumno pueda salir en 6 horas hasta 8 horas de estar en la escuela, donde ir al baño. De veras me gustaría que vieran esa parte, y donde hacen educación física, donde hacen el fútbol, el básquetbol, el voleibol, disciplinas simples, sencillas. No la existe, hay que ser sinceros, y tomar por los cuernos a la base sindical. Está el CENTE y la CENTE, donde tienen que ser parte de esta cambio que debemos apostarle todos los mexicanos, porque decimos, para que este país sea rico, tenemos que apostarle a la educación. Si todos coincidimos, pues tienen que entrarle también a la educación. El sindicato es mi compañera Mónica Arriola Gordillo, hija del Baester, y la veo con compromiso, la veo con quererle entrar. ¿Ha platicado usted con ella sobre eso? Sí, mucho. Estamos a 3 lugares de escaño, y la veo con actitud de entrarle en esta parte de democracia sindical, y que ya lo tiene el CENTE, pero también de analizar sus cuotas. Tienen que entrarle porque se salvó por el artículo A
pues la reforma que propuso la reforma laboral no fue tocado, pero habrá que tocar. Hay que seguir avanzando. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que la maestra tiene a una hija que la veo preparada, la veo ya con haber visto todo lo que su madre ha hecho por parte del sindicato, pero es una senadora joven. Y creo que viene con la problemática actual que está viviendo México, claro. Y creo que nos va a ayudar muchísimo a ir convenciendo en estos temas tan importantes. El último tema que tiene que ver también con su comisión es lo que es la seguridad nacional. Se habla, le da continuidad a algunas cosas el presidente Peña Nieto, sí reconoce la labor que hace Felipe Calderón respecto al combate a la delincuencia, habla de una gendarmería nacional, habla de varios temas que tienen que ver con ser más escrupulosos, tener un control más eficiente sobre las fuerzas del orden público. No habla de una guerra, que esto es también muy importante, el discurso. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo proponen? ¿Cómo visualiza Francisco Domínguez este tema tan delicado que es la seguridad nacional? Pues precisamente en la ley orgánica fue lo que nos preocupó, porque es donde el presidente Peña pide en la ley orgánica llevarse a la policía, a la Secretaría de Gobernación, y desde siempre la política de acción nacional no puedes tener la gobernabilidad del país en una mano y el palo o la policía en otra mano, pero sin embargo es como quiere organizarse y se lo cedimos. Le estamos pidiendo 3 partes. Primero, que nos explique esta gendarmería, porque hablan de ir quitándole al ejército 10,000 efectivos por año. Bueno, no quitas de que ceda al ejército 10,000 efectivos, porque se van a ahorrar la preparación, que lo veo bien, las pruebas de confianza y todo lo van a ahorrar. Pero bueno, ¿cómo va a suplir el ejército estos 10,000 efectivos? Van a ejercer más de 30,000 millones de pesos por año para equiparse, para todo lo que necesita el sistema de seguridad, y queremos saber cómo va a actuar. Yo coincido, no hay que hablar con una guerra en el narcotráfico, hay que hablar de que no debe existir el crimen organizado en nuestro país, o tratar de abatirlo en lo más que se pueda, la criminalidad. Pero y obviamente sus razones, ¿no? Los orígenes de esto, porque se habla de los criminales, se habla de bandas, pero no se habla del origen, qué es lo que genera ese tipo de circunstancias, que muchas veces es la injusticia social, la falta de oportunidades, y ahí es donde vienen todos los grandes temas sociales que pues todos los partidos manejan, ¿no? Y que el empleo, educación, salud, etcétera. Y que no tape nada. Ayer fue tema en el Congreso Permanente, en el cual me toca coordinar a los senadores ahí. Y pues en este último mes ha habido en promedio 7 muertos en Coahuila, diarios. Y nadie dice nada, parece que todo se acabó y hay un problema gravísimo y tiene que salir un punto de acuerdo, un exhorto, decir qué está pasando en Coahuila, porque es 7 muertos, asesinatos diarios, y nadie dice nada. Lo único que salió fueron los 10 asesinados por el crimen organizado en Guadalajara, cuando en la comarca La Lagunera está sumamente grave el problema. ¿Y qué está haciendo el gobierno federal para actuar aquí? Sí vimos un seguimiento muy serio y muy bueno en Acapulco ahorita por el fin de año, y qué bueno por Acapulco, todo salió con saldo blanco, pero por el otro lado la comarca La Lagunera está sufriendo. Entonces ahí el Senado de la República todavía no ratifica al señor Mondragón y a quien va a ser el secretario ejecutivo de Seguridad Nacional, que habremos de ratificarlos, y tendrán la obligación de ir 2 veces por año a decirnos cuál es la política que están haciendo para evitar lo más que se pueda al crimen organizado e irlo a batir poco a poco, porque es un tema difícil, complicado, y que nos vayan informando. Y lo más elemental, aunque no nos den a conocer las cosas, la gente lo va a conocer, como es el caso de la comarca lagunera, que hoy está pidiendo a gritos ayuda, y es cosa que no queremos criticar, queremos que nos compartan para ver qué elementos necesita el Estado mexicano, los cuerpos de seguridad nacional,
y cómo van a manejar lo que hoy ya tiene el señor Mondragón. Tienen 30,000 elementos en su mano, 32,000 elementos en su mano, más 10,000 que van a ir sumando por año hasta llegar a 60,000. Bueno, está bien, 60,000 elementos para atacar el crimen organizado, poner en orden la seguridad de nuestro país, pero que nos digan cómo, y seremos parte de poder ayudar si se necesita muchas leyes que están pendientes todavía en el sistema penal y judicial de nuestro país. Pues hay muchos temas y pues bueno, le agradecemos muchísimo, senador, de verdad una visita muy importante porque la cercanía que tiene con San Juan del Río pues la ha tenido después del 1 de julio, le agradecemos muchísimo y pues no sé si quiera agregar algo más, algo que no le hubiera yo preguntado, pero que quisiera usted agregar para el público de Contacto Ciudadano. No, nada más, seguimos trabajando, como dije ayer, le estamos dando las herramientas que necesita el Ejecutivo Federal, le dimos 4 nombramientos del IPAB, le dimos el embajador de México para Estados Unidos y seguiremos trabajando en todo lo que beneficia a los mexicanos, pero como dije, me tocó dar el posicionamiento por el grupo parlamentario del PAN en la toma de posición del presidente Enrique Peña Nieto. No daremos cheques en blanco, estaremos vigilando continuamente al Ejecutivo Federal y a los recursos que son de todos los mexicanos. Pues le agradecemos muchísimo y a ustedes, amigos de Contacto Ciudadano, pues agradecerles sobre todo su punto de vista, sus críticas, sus análisis, sus propuestas. Ahí tienen ustedes, amigos de Contacto Ciudadano, las palabras del senador de la República, el licenciado Francisco Domínguez. Muy importante todo esto que nos dice, las grandes reformas, la propuesta que hace pues su partido, un partido, como dice, no va a ser mezquino con esas propuestas, con las iniciativas, con las leyes, las reformas que tanta falta le hacen a nuestro país. Esto es Contacto Ciudadano y recuerden que aquí su voz sí se escucha. Mi nombre es Alejandro Mata y aquí tu voz sí se escucha. Cuadros informativos, generando cuadros de comunicación.